Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para usted. Buenos días para la audiencia también. Yo estoy feliz de recomunicarme y estar en contacto con los hermanos y amigos a través de esta charla, ¿no? De destellos bíblicos que tenemos todos los domingos. Y en esta ocasión, pues, deseando invitar siempre a los oyentes que propongan temas de reflexión, de estudio, para que todos podamos enriquecernos, ¿no? Con respecto al Armagedón, y el otro tema será lo de Gog y Magog. Se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, es más, hay hermanos que podemos dejarnos impresionar por películas que impresionan las imágenes, por ejemplo la batalla del Armagedón o el Armagedón, y creemos por lo tanto que va a ser una cosa truculenta, de hecho lo es, así lo describe la palabra de Dios. Pero debiéramos, mi sugerencia es, cuando aparece ese tipo de material fílmico especialmente, dejarlos de costado para que no impresionen nuestra mente con no solamente las imágenes, sino las fechas, datos, eventos, conexiones que ahí se presentan, que muchas veces nos alejan del estudio de la palabra. Entonces, mi sugerencia es que vayamos al texto bíblico donde aparece Armagedón. Esto es Apocalipsis capítulo 16. Ahí aparece cuando se habla del sexto ángel, la sexta plaga. Desde el versículo 12 ya podemos leer cuando dice Apocalipsis 16:12 en adelante, ¿no? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza o sus vergüenzas. Traduce la Biblia de Jerusalén y otras Biblias, mostrando que se habla también como de las partes íntimas, que no se le ven allí su intimidad. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces luego aparece el séptimo ángel. Entonces, hacemos preguntas. ¿El Armagedón se refiere a un evento planetario? Sí, porque abarca a todos los reyes de la tierra. Es una guerra mundial, llamémosle la tercera guerra mundial, o la cuarta, como dicen que Einstein sugirió que si hay una, no sé de la tercera, pero sí de la cuarta, si llega a haberla será con piedras y palos, o sea, volvemos al estado de cavernícolas, digamos así, ¿no? Pero entonces, ¿será una guerra mundial? Podemos decir que sí, porque el texto dice que es una batalla del gran día del Dios Todopoderoso, los reyes de la tierra que están reunidos. Pero aquí hay una diferencia cuando miramos la batalla de tipo horizontal, es decir, nación contra nación. Un país, tal vez del oriente contra otro del occidente o viceversa, ¿no? Ahí hay problemas. Y es porque arrancamos desde el versículo 12, que es el trasfondo, con una imagen tipológica. Esto es un hecho que ocurrió en la antigüedad literal, que fue la toma de Babilonia por Ciro, el cual secó el río Eufrates. Esto lo cuenta Herodoto, el historiador. Y entonces, cómo tomó Babilonia fue justamente que durante el verano de aquel tiempo, él cavó el río Éufrates o Eufrates, y entonces lo dejó preparado para que entren sus soldados en medio del barro, desvió el curso del río. Y entonces cuando entra ya le es fácil dominar la población, porque los atalayas estaban borrachos en un día nacional de festividad babilónica, ¿no? Entonces esta figura, que incluso va a aparecer en Isaías capítulo 44, última parte, y a Isaías 45, primera parte, cuando describe unos 140 años aproximadamente antes de los eventos, en verdad 160 años, porque si Isaías se calcula por el año 700 antes de Cristo, y Ciro aparece en escena en el 539, tomando Babilonia, así que se calculan 160 años. Bien, en ese tiempo, estoy contando el trasfondo del Armagedón, ¿no? Que es un trasfondo espiritual, no carnal, material, bélico, horizontal, nación contra nación. Entonces, lo que hizo Ciro fue profetizado por el Señor, reitero en Isaías 44, última parte, e Isaías 45, primera parte, que él haría secar los ríos.
Y tú no me conociste, pero yo te puse sobrenombre. Ciro, tú eres mi pastor. En fin, muy bonita la profecía, tanto que Josefo cuenta que cuando aparece Ciro como libertador, los judíos le mostraron judíos cautivos por Nabucodonosor o por el reino babilónico. Le mostraron la profecía de Isaías y quedó conmovido Ciro y llevó adelante lo que decía la profecía, que él era el libertador, el que iba a secar el río y que era el pastor de Jehová y que haría habitar las ruinas de Jerusalén. Textos muy bonitos, contundentes, para que este gran rey persa lo llevara a cabo. Bien, este es el tipo de un antitipo. ¿Cuál es el antitipo? Y entonces leo el texto de Apocalipsis 16, y vemos que la guerra no es una guerra horizontal, sino una guerra vertical. No es de nación contra nación, sino del reino de Dios contra el de la tierra, o para decirlo más precisamente, el de la tierra contra el reino de Dios. Y es que la bestia, con sus acólitos, ahí se menciona Satanás, la bestia marítima y la bestia terrestre, pues ellos inician la guerra al perseguir a los santos, y allí desciende, ¿quién? Entonces, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copra sobre el gran río Eufrates, tal como había dicho el otro Ciro, el tipo, el Ciro, el pastor de Jehová, de Isaías 45, 1. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quién es el rey del oriente? Ese es Jesús. Apocalipsis capítulo 19, él baja del cielo, desde el oriente, así es como se expresa Daniel 11 también, que voces del oriente turban allí al rey del norte que está a punto de tomar posesión del monte glorioso. Y voces del oriente pues lo turban a él. Entonces aquí vemos al Hijo de Dios bajando en un corcel blanco, Apocalipsis capítulo 19, y millones de ángeles en corceles blancos también que bajan del cielo. Es una figura para describir al antitipo de Ciro, el libertador. Y entonces Cristo cuando baja del cielo, allí es cuando se produce el Armagedón. Por lo tanto es una guerra vertical. A ver, ¿de qué manera? Miremos acá. Dice versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Es muy importante empezar a mirar que en esta guerra planetaria, aquí hay un remedio de la Trinidad. Este es otro tema para estudiarlo quizás en otra ocasión. Y es que tanto Satanás, esto es el dragón, la bestia marítima, esto es el anticristo, y el falso profeta o bestia en forma de cordero, que representa a Estados Unidos, es el antitipo del Espíritu Santo. En otras palabras, estos tres son una figura paródica de remedio contra la verdadera Trinidad. Es una cosa increíble al mirar los movimientos de este triple personajes o de estos tres personajes. Lo cierto es que estos tres malos agentes envían tres espíritus inmundos a manera de ranas, así como la Trinidad del cielo envía también el mensaje de los tres ángeles de Dios. Este hace lo propio, mandar el mensaje triple angélico satánico. Es otro tema para estudiar también profundo, de que hay una gran contraparte satánica contra la obra de Dios. Y luego dice que son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla? Pues ya va a aparecer en el capítulo 17, ahí vamos al siguiente capítulo, ya luego retomamos el 16, cuando habla de una guerra contra el pueblo de Dios. Esto lo vemos en capítulo 17, 12 en adelante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Notemos esto. Pelearán contra el Cordero. Esa es la batalla de Armagedón. Es el tiempo final de la historia de este planeta cuando la Trinidad satánica, esto es el dragón, la bestia marítima y la bestia terrestre o falso profeta, ellos unen todas sus fuerzas, los reyes de la tierra. ¿De qué modo unen sus fuerzas? Recordemos que ya estaba profetizado con la marca de la bestia, en el capítulo 13, en que se ordena a todo ser de este planeta que se pongan la marca, para que ellos se sientan seguros. Allí podrán comprar, vender, etcétera, pero los que no se dejan poner la marca, a quienes Dios va a honrar eternamente, esa gente serán los enemigos de esta Trinidad satánica. Entonces, esos enemigos hay que destruirlos.
Ahí se cumple el texto aquel de Apocalipsis 13, que pensará en matarlos. A ver, vamos a ver entonces ese texto también para retomar el capítulo 17. Es decir, para interpretar adecuadamente el Armagedón, mi primera sugerencia es ver el contexto. Que no se trata de una guerra material, bélica, horizontal. O sea, es una guerra, va a ser bélica y va a ser material, pero vertical, no horizontal. O sea, no nación contra nación. Es la tierra contra el cielo. Como leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a una creación, ahora un elemento nuevo, que es la imagen de la bestia, la copia de la bestia, que el tercer poder lo crea. Es decir, la bestia en forma con cuernos de cordero, llamado falso profeta, crea este engendro, llamado imagen, o copia, o como una estatua de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando empieza ese proceso de marcación, de identificación, tal como cuando se yerran los animales en el campo, se le pone la marca del dueño, así es como va a ser Satanás en los últimos días. Quienes no aceptan esto, ellos van derecho al cadalso. Ese cadalso se llama Armagedón. Leemos todavía más, capítulo 14:1. Después miré, y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí hay dos grandes grupos. Los 144,000 que fueron sellados por Dios, esto es Apocalipsis capítulo 7, y también capítulo 14 del 1 hasta el 5, allá describe esa gente, y los opuestos, que son los que tienen la marca de la bestia. Entonces Satanás, para erradicarlos, esto nos lo va a contar todavía el capítulo anterior, podemos leer todavía, retrocedemos, capítulo 12, en la última parte, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Esa guerra termina con el Armagedón. El Armagedón es la última etapa de esa guerra que Satanás libra contra esta gente que no aceptan la marca de la bestia, que recibieron el sello protector de Dios, esta gente que tienen que soportar como, ahora vuelvo al capítulo 16, cómo la Trinidad satánica reúne a los reyes de la tierra. Los 144,000 están sufriendo todo esto, pero están protegidos por Dios porque es durante el tiempo de las plagas. Cuando leo acá, versículo 16-14 de Apocalipsis, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En griego, polemos se puede traducir batalla o guerra. Habla de lo mismo. Es la guerra que empezó allí en Apocalipsis 12-17 contra la última gente, la guerra ya contra los que guardan los mandamientos y tienen el sello protector del Señor, y culmina en esta etapa en que se reúnen los reyes de la tierra, es decir, es una etapa planetaria. No hay que dejar escapar a ninguno que no tenga la marca de la bestia. Y ahí viene entonces el gran consejo que Jesús da en el versículo 15, un texto muy bonito que como que incrusta en este conflicto, cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas blancas, vestiduras blancas de justicia, de la justicia del Señor, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, como así se la verán de los otros que están del otro lado de Satanás, llevando adelante con los reyes de la tierra la exterminación de los 144,000. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, este tema de Armagedón es, en primer lugar, yo decía al comienzo, quitar esas imágenes fílmicas, que cuando hablan de Armagedón se describe una gran guerra, la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, desastres, calamidades, bombas y cuánta cosa, pero no muestra el nivel moral discriminador que hace el Señor entre los buenos y los malos. Ese es el gran problema de estas películas de Hollywood. Ellos muestran escenas que cautivan, conmueven, eso nadie duda, pero el aspecto moral de la guerra no lo ponen. Y aquí es sumamente importante. Aquí hay u obediencia a Dios o deslealtad al Señor.
o una de dos. Eso es básico acá en el estudio del Armagedón. Aquí el Señor viene a recoger a su gente como Ciro en la antigüedad, que hizo cavar el río Eufrates y lo desvió durante 3 meses allí. Y acá lo mismo, se seca el apoyo espiritual a Babilonia. Entonces hay una confusión, es un momento muy clave de ese desarrollo y desenlace del Armagedón. Y el Armagedón va a concluir, y ahora sí viene otro punto más. Yo dije el exterminio de los 144.000, y ahí entonces viene otra figura del Antiguo Testamento, que no aparece acá, pero sí aparece como hecho histórico, en el libro de Esther. El intento de exterminio de Amán, de todos los judíos, allí de la población de Persia. Cuando se libra una orden, así como Amán sugiere al rey Asuero, este firma la orden, y la orden no tiene vuelta, ya se firmó, entonces todos los judíos tiemblan. Recordemos a Mardoqueo hablando con Esther, intercediendo ante Esther para que haga algo ella, y ella hace, felizmente interviene, toda la porción muy bonita allí del texto, y entonces se desbarata el plan. Y entonces Esther cuenta que los judíos fueron bendecidos y fortalecidos. Ellos estaban autorizados a proveerse de defensa y así vencieron a sus enemigos. Acá lo mismo. Acá hay una orden de exterminio que se va a dar contra estos que guardan los mandamientos de Dios, que Jesús le dice, ustedes conserven su ropa, conserven su lealtad, su pureza, la obediencia a la ley de Dios, soporten esto que ya viene el libertador, el Ciro del cielo. Viene ya con sus corceles blancos, que es la segunda venida. Por lo tanto, esto describe el momento que los adventistas ya conocemos como el día de la gran liberación. Esto aparece descrito en el conflicto de los siglos. Allí, justamente en el capítulo La liberación, que después del tiempo de angustia que sufren los santos, no hay intercesor. Acordémonos de Apocalipsis 22:11. Es un momento muy triste y es algo que debiéramos reflexionar hoy, que aquel hermano o hermana que le gusta jugar con el pecado, y el Espíritu Santo contiende con él. Acordémonos que ya el Señor lo había profetizado y ordenado desde la creación, cuando dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, tú no vas a poder tomar dominio del ser humano completamente. Yo voy a poner enemistad. Y esa enemistad la produce el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lidiando con la conciencia de todos los hombres. Para eso Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo. Convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero he aquí que en algún momento de un tiempo futuro, Dios ordena ya que esa verja, esa separación, esa enemistad se corte, se libera, y entonces sí, ya no hay más enemistad entre Satanás y los seres humanos. Entre aquellos que descuidaron su salvación, que no tienen el sello protector, que tienen los 144.000, que tienen la marca de la bestia, y Satanás toma pleno dominio de esa gente. Bueno, esa gente, los reyes de la tierra, conducen entonces los ejércitos para destruir allí al pueblo de los 144.000. Y vuelvo otra vez al conflicto cuando Elena White describe esta escena, que había gente que esperando el día del decreto, así como el decreto de Amán, esperando el día, como pensemos la noche de San Bartolomé. Ese fue otro decreto que ocurrió 24 de agosto de 1572. Días antes, los católicos habían capturado a un creyente francés, hugonote, en ese tiempo se llamaban así, y entonces lo torturaron. Y este hombre comenzó como delator a indicar los domicilios de sus compañeros. En las noches pues se los llevaba y allí indicaba, esta familia sí, esta familia no, y llegada la fecha clave, que era el onomástico de San Bartolomé, 24 de agosto. Desde la medianoche, antes, ahí comenzó la matanza. Y entonces esto es lo que se espera con esta gente, que en un día clave decreten, toda esta gente tiene que desaparecer de la tierra para que así cesen las plagas, porque se nos está hablando acá de la sexta plaga. Por lo tanto, los pecadores no soportan las 5 primeras. Estos son terribles castigos de Dios para la gente pecadora, pero ellos atribuyen que los responsables de esas plagas son justamente la gente de la vereda de enfrente. Son los que les reconvienen sus pecados con su conducta, su ejemplo, con su amonestación también, y que exterminándolos, entonces vuelve la paz acá al planeta, y entonces al decidirse el día, la hora, tal como la noche de San Bartolomé, entonces intentan producir la matanza, y ahí se cumple citas de Elena White muy bonitas que hablan de que antes de que acontezca esa hora, las espadas caen como brizna, o sea, no los pueden matar, pero llegado el momento, a la fecha,
si nos acordamos todos los que leímos esa porción, dice allí la primera gran señal, y es que sale el sol a medianoche. Eso es algo de terror, que justamente es la medianoche la hora para empezar la matanza de toda la gente. Comento que hay una película que se estuvo haciendo mención en los videos de internet. No recuerdo si es el ingeniero Martín Dialb, me parece que es el que produjo, que se llama La Expiación, o El Día de la Expiación, donde cuenta de una película secular. Son las 3W. Saeta, S-A-E-T-A, saeta.ga, G-A, así como gato, ga, G-A. Entonces, al buscar en esa página, allí salta la página, y lo que puedo recomendar es el YouTube Live que aparece allí, que uno pica y entonces allí da la señal de las 24 horas, Saeta en vivo, y entonces es la recopilación de todos los mensajes, sermones, cursos de enseñanza, en fin. A lo largo de los años allí se preparó para que pueda ser de alimento, de inspiración para quienes quieran escuchar y ver material que está muy interesante. E incluso con el WhatsApp también, ahí de paso en Saeta en vivo, en ese icono de YouTube Live que aparece allí en la página, saeta.ga, ahí aparece en la pantalla permanentemente el número de teléfono y el WhatsApp. Mi número es 323-401-5597. E incluso estamos tratando de llenar un blog donde hago mis presentaciones, que si hay inquietudes bíblicas de hermanos, amigos que quieren hacer preguntas de la Biblia o de la iglesia, nosotros preparamos el material y lo subimos también al blog, de modo que pueda ayudar, inspirar a otras personas que tengan interés sobre esos temas, porque debido a que hay mucha variedad y mucha información, a veces contradictoria, y uno quisiera tener una información bíblica, pues con base bíblica, ahí es donde presentamos nuestra respuesta a ciertos asuntos que estén campeando actualmente. Esta descripción que estoy haciendo del Armagedón, que considero que es bíblica, estamos mirando el trasfondo, dijimos, para retomar, si hay algún amigo o hermano que está conectándose ahora, desde Apocalipsis 16:12 en adelante, al momento de mirar el contexto allí, ver lo del secamiento del río Eufrates, el descenso de los reyes del Oriente. Esto se basa en un hecho histórico que cuenta Herodoto. Este es un historiador griego que cuenta, del año 400 a.C., cuenta cómo fue tomada Babilonia. Y entonces cuenta ese hecho de Ciro el Grande, el rey de Persia, que hizo semejante cosa de secar el Eufrates y tomar después Babilonia. Y esto a la vez confirma la profecía de Isaías, capítulo 44, última parte, y 45, primera parte, que describe a Ciro como el libertador, como mi pastor, llama así, que haría secar los ríos y haría edificar a Jerusalén. Clarito, muy bonito, al punto de que cuando Ciro hace su obra y aparece ya en escena, los cautivos judíos, sabiendo que había llegado este personaje, pues les muestran el texto de Isaías. Eso cuenta Josefo, y él quedó conmovido y ordena después ya la repatriación de los judíos cautivos en Babilonia, que vuelvan a Jerusalén. Muy bonito. Entonces, esto es cómo se produce entonces este hecho del descenso de Jesús. Los reyes del Oriente hablan de Jesús con sus ángeles. Pero es una guerra, notemos, vertical, dije yo, no horizontal, no bélica como presentan estas películas de Hollywood. Y yo dije también que es bueno cuidarnos de estas películas. Yo recomiendo no mirarlas, honestamente. Puede ser como diversión, pero nadie luego cite eso como un argumento bíblico, porque su mente puede ser contaminada. Al momento de querer interpretar al Armagedón, nos dejamos llevar por lo que vimos en las imágenes de la pelea de un país contra otro. No, aquí, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial hubo autores adventistas que creían que el rey del Oriente sería entonces Japón o países que estaban peleando de ese lado contra el Occidente, y por lo tanto una guerra horizontal, digo yo. Y justamente por esa imagen de guerras, no, esta es una guerra espiritual, tanto que cuando Satanás convoca a todos los reyes de la tierra para exterminar a esa gente, guerra que ya aparece en Apocalipsis 12:17, que Satanás guerrea contra el resto de la descendencia de ella porque guarda los mandamientos de Dios. Aquí es la culminación, el Armagedón. Y el Armagedón entonces es el momento clave en que dijimos los 144.000 son todos acorralados, a punto de ser exterminados,
Y entonces cité el texto aquel del conflicto de los siglos, justamente el capítulo de la liberación, ahí es donde encaja, se entiende mejor esa porción del texto bíblico. Lógicamente lo que dice Elena White, se entiende así. Cuando antes de matar a los santos, las espadas caen como briznas, no tienen poder. Y cuando ya ocurre el momento, el evento, a la medianoche, ¿por qué medianoche? Porque Elena White cuenta un detalle que no lo cuenta el texto bíblico, pero se entiende a la luz de la matanza de San Bartolomé, que fue desde la medianoche en adelante, del 24 de agosto de ese año 1572. Es el onomástico de Bartolomé. Y ahí entonces sí hubo matanza de San Bartolomé, pero acá no, porque acá el Señor interviene y entonces sale el sol a medianoche. Significa que da vuelta todo el ciclo de esos pecadores que creían que exterminando a los santos volvía todo a la normalidad después de sufrir las 5 primeras plagas, ¿no? Entonces, y esto culmina cuando en el texto de Apocalipsis leemos versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Oye, es verdad, está muy discutido el significado de la palabra. Lo que más se sostiene es la composición de dos palabras, ar o har. La palabra en griego es har, con aspiración, y ahí sí tiene significado en hebreo. En hebreo, har es montaña, y luego Megiddo, montaña de Megiddo. En verdad, Megiddo no tiene montaña, es un valle, una planicie, pero sí cerca de allí está el Carmelo, eso sí es montaña. Y entonces con el Carmelo nos acordamos del momento decisivo en que se probaba quién era el Dios verdadero, si Jehová o Baal, si nos acordamos en aquella escena de Elías frente a los profetas falsos. Acá lo mismo, es el Señor que baja como un fuego del cielo en la segunda venida. De hecho, la segunda venida va a ser así. Pero entonces va a probar el poder del Señor y una victoria para él, ¿no? Así como pasó con Elías, que derrotó a los enemigos por el poder del Señor, que mandó fuego del cielo, así el Armagedón culmina en victoria para los santos.